¿Sabías que casi nada de lo que pones en una ofrenda de Día de Muertos nació completo de un solo lado? Cada elemento en ese altar, el pan, las flores, el copal, las calaveras, es en realidad la mezcla de dos mundos que chocaron hace 500 años. El mundo mexica, que ya honraba a sus muertos mucho antes de que llegara cualquier español, y el mundo católico que trajeron los misioneros, con su propio calendario y sus propias reglas. Ninguno de los dos ganó del todo. Se mezclaron, a veces por convencimiento y a veces por pura necesidad de sobrevivir bajo un nuevo orden religioso. Y de esa mezcla nació algo que no existe en ningún otro lugar del mundo. Hoy te llevamos por 10 elementos de la ofrenda y su verdadera historia. No la versión resumida que ya conoces, sino lo que hay detrás de cada objeto. Quédate hasta el número 1, porque ahí está el símbolo que mejor resume, en una sola pieza de pan, cómo se construyó esta tradición completa. Número 10. El copal. El humo que abre camino. Mucho antes de que existiera el catolicismo en estas tierras, los pueblos mesoamericanos ya quemaban copal, una resina extraída de ciertos árboles, en sus ceremonias religiosas. Se creía que el humo tenía el poder de purificar el espacio y de guiar a las almas, de abrirles camino entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Cuando llegaron los misioneros españoles, el copal no desapareció. Se incorporó a las nuevas prácticas religiosas casi sin resistencia, porque el gesto de quemar algo aromático para honrar lo sagrado también existía en la tradición católica, con el incienso de las iglesias. Hoy, cuando alguien enciende copal frente a una ofrenda, está repitiendo un gesto que tiene raíces en dos religiones distintas, aunque la mayoría de la gente ya ni se detenga a pensarlo. El olor mismo, denso y un poco resinoso, es capaz de transportar a cualquiera que haya crecido cerca de una ofrenda a un recuerdo muy concreto, aunque no sepa explicar exactamente cuál. Número 9. El papel picado, el arte de la tijera. Estas banderas de papel de colores, cortadas con figuras de calaveras, flores o el nombre del difunto, tienen su origen en el trabajo de los pueblos otomíes del centro de México, que desarrollaron la técnica de cortar papel a mate con tijeras pequeñas y afiladas mucho antes de que el papel de China, más barato y más fácil de conseguir, se popularizara en el siglo XX. El movimiento del papel con el viento representa, según la tradición, el vínculo entre la vida y la muerte, algo que se mueve pero no se rompe. Cada ciudad y cada familia tiene su estilo particular de corte, y aunque hoy se puede comprar ya hecho en cualquier mercado, sigue siendo, en el fondo, un oficio que se aprende con las manos y se hereda de generación en generación. Hay quien todavía corta su propio papel picado en casa, con plantillas guardadas de años anteriores, porque considera que un papel comprado no lleva la misma intención que uno cortado pensando en la persona a la que está dedicada la ofrenda. Número 8. La flor de cempasúchil. El camino de color. Esta flor de color naranja intenso es originaria de México, y ya se usaba en rituales funerarios desde tiempos prehispánicos. Su nombre viene del náhuatl, Sempohualxocotil, que significa flor de 20 pétalos, y los pueblos originarios creían que su color y su aroma tan particular servían para guiar a las almas de los difuntos de regreso a casa. Por eso, hasta hoy, muchas familias forman un camino de pétalos desde la puerta de la calle hasta el altar, como una especie de guía visual y aromática para que el espíritu no se pierda en el camino. No es solo decoración. Cada pétalo tirado en el piso tiene una función específica dentro de la lógica original de la ofrenda. En algunos pueblos, el camino de pétalos empieza literalmente en la banqueta de la calle, y los vecinos lo ven pasar frente a sus casas, sin necesidad de preguntar de quién es la ofrenda. El color naranja ya avisa que esa familia está esperando a alguien esta noche. Número 7. Los tamales de la ofrenda. El tamal, comida de maíz envuelta en hoja y cocida al vapor, es uno de los alimentos más antiguos de Mesoamérica, y su presencia en la ofrenda de muertos no es casualidad. Se coloca porque se cree que es uno de los platillos favoritos que el difunto disfrutaba en vida, y también porque su preparación reúne a la familia entera, generalmente varias mujeres trabajando juntas durante horas, exactamente el tipo de trabajo compartido que la ofrenda misma busca honrar. Cada región de México pone su propio tipo de tamal en el altar, desde los de mole hasta los de dulce. Y esa variedad regional es, en sí misma, parte del mensaje. No hay una sola forma correcta de recordar a alguien. Una familia en Oaxaca y una familia en Veracruz pueden poner tamales completamente distintos en su ofrenda,
y las dos estarían haciendo exactamente lo mismo en el fondo. Aquí una pausa. Si te fijas bien, cada uno de estos elementos cumple una función específica dentro de la ofrenda. Nada está puesto por casualidad. Suscríbete si quieres seguir descubriendo el verdadero significado detrás de las tradiciones que muchos ya solo repiten sin preguntarse por qué. Número 6. El mole de la ofrenda. Preparar mole para el altar de muertos no es solo poner comida elaborada como símbolo de respeto, aunque también sea eso. En muchas familias mexicanas, el mole que se sirve en la ofrenda es literalmente el mismo mole que se sirve en las grandes ocasiones familiares, bodas, bautizos, cumpleaños importantes, y ponerlo en el altar significa incluir al difunto, aunque sea simbólicamente, en esas mismas celebraciones que ya no puede compartir en persona. El trabajo de horas que exige un buen molido a mano en muchas casas todavía hoy, se convierte en la ofrenda misma. No es solo el platillo, es el tiempo invertido en prepararlo lo que honra al difunto. Nadie muele 20 ingredientes distintos en un metate por obligación. Se hace porque ese esfuerzo, ese tiempo regalado, es en sí mismo una forma de decir que la persona todavía importa lo suficiente como para dedicarle un día entero de trabajo. Número 5. La calabaza en tacha. El dulce de la temporada. Este postre, hecho de calabaza cocida lentamente en un jarabe de piloncillo con canela hasta quedar suave y oscura, coincide exactamente con la temporada de cosecha de calabaza en buena parte de México, entre octubre y noviembre. La técnica de cocinar en piloncillo llegó con la caña de azúcar que trajeron los españoles, pero la calabaza ya era un alimento sagrado para los pueblos mesoamericanos mucho antes de eso. Otra vez la misma mezcla, ingrediente indígena, técnica de dulce colonial, unidos en un solo platillo que hoy nadie piensa dos veces antes de poner en la mesa de noviembre. El aroma de la canela y el piloncillo cociéndose despacio en la cocina es, para mucha gente, uno de los primeros avisos del año de que la temporada de la ofrenda ya está por llegar, incluso antes de ver la primera flor de cempasúchil en el mercado. Número 4. El chocolate y el champurrado de la ofrenda. El cacao ya era una bebida ritual para los pueblos mesoamericanos, reservada casi siempre para ocasiones importantes y para las clases con más recursos. Con la llegada del trigo y el azúcar europeos, esa bebida evolucionó hacia el champurrado que conocemos hoy, espesado con masa de maíz y endulzado con piloncillo. Ponerlo en la ofrenda tiene una lógica simple y antigua. Es una bebida caliente, reconfortante, de las que se toman en compañía, y noviembre en el altiplano mexicano ya empieza a sentir frío por las noches. Se sirve como si el difunto todavía pudiera sentarse a la mesa a calentarse las manos con la misma taza que todos los demás. Y aunque nadie lo diga en voz alta, ese gesto de servir una taza que nadie va a tomar es, tal vez, el momento más silenciosamente triste y a la vez más tierno de toda la ofrenda. A la mitad de este recorrido, y todavía faltan los elementos más simbólicos de toda la ofrenda. Dale like si te está gustando esta historia. Nos ayuda a seguir explicando el porqué detrás de las tradiciones que ya casi nadie se pregunta. Número 3. Las calaveras de azúcar. El cráneo que se volvió dulce. Antes de la conquista, los mexicas construían el Tizonpantli, hileras de cráneos reales usadas en ceremonias religiosas dedicadas a Mictlantecutli, el señor del inframundo. Cuando llegaron los misioneros españoles, esa práctica les resultó, comprensiblemente, muy difícil de aceptar dentro del nuevo orden religioso que intentaban establecer. La solución no fue prohibir el símbolo del cráneo, sino transformarlo, usando el azúcar que los propios españoles habían traído al continente, y una técnica de confitería llamada alfeñique, que ya se practicaba en España. Se empezaron a moldear cráneos de azúcar, en lugar de cráneos reales. El símbolo sobrevivió. El material cambió por completo. Es probablemente el ejemplo más claro de todo este video de cómo una tradición prehispánica no desapareció frente a la conquista, sino que encontró una forma de seguir existiendo disfrazada de otra cosa. La calaverita de azúcar que hoy lleva el nombre de un niño escrito en la frente, regalada casi como un dulce cualquiera, carga sin que casi nadie lo sepa 500 años de una negociación silenciosa entre dos formas distintas de entender la muerte. Número 2. El Xoloitzcuintle, el guía sin nombre en el altar. Este no es un platillo, pero merece estar en esta lista porque explica el porqué de todo lo demás. Según la tradición mexica, esta raza de perro sin pelo, originaria de México,
era la encargada de guiar el alma del difunto a través de un río en su camino hacia el Mictlán, el inframundo. Por eso, en algunas regiones, todavía se coloca una figura de este perro en la ofrenda, o se le da un lugar especial en la narrativa que las familias cuentan a los niños sobre lo que pasa después de la muerte. Toda la lógica de la ofrenda, el camino de cempasúchil, el copal, la comida servida, tiene sentido si se entiende que, según esta cosmovisión, la muerte no es un final sino un viaje, y un viaje necesita comida, luz y un guía. El Coloixcuintle, sin decir una sola palabra, es la explicación de por qué cada uno de los otros 9 elementos de esta lista está ahí. Todos, sin excepción, son herramientas para un camino que la tradición mexica imaginó mucho antes de que llegara cualquier calendario católico a superponerse encima. Número 1. El pan de muerto. La pieza que resume todo. Antes de que existiera el pan como lo conocemos, los pueblos mesoamericanos preparaban figuras rituales llamadas tzoali, hechas de amaranto y miel, en honor a sus dioses relacionados con la muerte. Con la llegada de los españoles, se prohibió el uso ritual del amaranto, y el trigo, ingrediente nuevo en estas tierras, ocupó su lugar. De esa sustitución forzada nació, con el tiempo, el pan de muerto. Una bola central que representa el cráneo o el corazón, según la región, rodeada de tiras de masa que representan huesos. Todo es polvoreado con azúcar. Cada elemento de este pan tiene una explicación distinta según el pueblo que lo prepara, y en algunos estados, como Oaxaca, todavía se hace con una carita de masa pintada a mano que representa el rostro del alma que regresa. En Michoacán se hace más sencillo, casi sin adorno. En la Ciudad de México se cubre de azúcar, hasta quedar completamente blanco. No es solo un pan dulce de temporada. Es, literalmente, la historia entera de este video horneada en una sola pieza. Lo indígena y lo español, forzados a convivir, terminaron creando algo que ninguno de los dos había imaginado por separado. No de golpe, sino con generaciones de ajustes, de sustituciones forzadas, y de manos que se negaron a dejar morir del todo lo que sabían antes de que todo cambiara, como nace casi todo lo que de verdad termina quedándose en la mesa de un pueblo entero. 10 elementos. Y ninguno nació completo de un solo lado. Cada uno es el resultado de 2 mundos que no se entendían del todo, resolviendo juntos, a veces a la fuerza, cómo seguir honrando a los muertos, sin que ninguna de las 2 tradiciones desapareciera por completo. 500 años después, seguimos poniendo esa misma mesa cada 1 y 2 de noviembre, casi sin darnos cuenta de cuánta historia cabe en un plato de mole o en un pan con forma de hueso. Cuéntanos en los comentarios cuál de estos elementos pones en tu ofrenda cada año, y si conocías la historia real detrás del pan de muerto o de las calaveras de azúcar. Comparte este video con alguien a quien le guste esta fecha tanto como a ti. Nos vemos en la próxima ofrenda.